Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya, vamos a comenzar. Mientras se van conectando, voy a dar unos 2 minutos, ya, porque siempre se van conectando. La pregunta es si se escucha bien, si me pueden confirmar. Sí, profe. Ya, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hay poquitos conectados, voy a esperar a que se conecten algunos. Ya, unos 2 o 3 minutos más, ¿no? Y comienzo. Ya, vamos a comenzar. Esta clase vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿ya? Que tiene que ver con esto de estadística. Estábamos hablando en la clase anterior, introduciendo un poco, sumergiéndonos un poco dentro de lo que es la estadística, ¿ya? Hablamos un poco, eh, bueno, aquí por ejemplo tenemos algo que es un análisis estadístico. Ya, para recordar, vamos a retomar esto de la clase anterior. Dice, en el Instituto Profesional de Chile se tomó un ensayo de diagnóstico de habilidades matemáticas en el periodo de admisión en abril del 2004. Se arrojó los siguientes resultados. Entonces, simplemente estas tablas que nosotros vemos son tablas que resumen información. Generalmente son varios datos, o sea, estoy hablando yo creo más de 20 mínimo, más de 30, 50 datos para poder resumirlo en una tabla. Porque si tengo 5 datos, no es necesario resumirlo. O sea, no es necesario escribirlo en una tabla. Esta tabla es para ordenar los datos. Entonces aquí, como pueden ver, se tomó un ensayo de diagnóstico de habilidades matemáticas, ¿ya? Y aquí están los promedios, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, en la carrera uno participaron 1.315 alumnos. Entonces, por supuesto que, fíjense que yo no podría, sería imposible dar el puntaje de los 1.315, o sea, más que darlo, sería imposible analizarlo uno a uno, ¿cierto? Porque son 1.300, imagínense, después hay 781 en la carrera 2. Ya la carrera uno simplemente es una carrera, le dan, se le dan números
¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, la carrera uno puede ser derecho, ¿cierto? La carrera 2 puede ser medicina, la carrera 3 no sé, ingeniería civil. Y para no estar escribiendo los nombres, obviamente, es más fácil, ¿cierto? Más fácil darle un número a cada carrera. Ya, pero eso no es relevante, a mí no me importa, ni a ustedes, a nadie le interesa qué carrera es. ¿Por qué? Bueno, obviamente que el que está estudiando esto sí le importaría, pues esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, las personas que están analizando esta información van a tener ahí un glosario o, ¿cierto? Así como un tipo de diccionario de las carreras. Pues entonces va a decir uno, no sé, pues, que de hecho había dicho derecho, ¿cierto? Van a tener una punta ahí que les diga qué, qué número representa cada carrera. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es un resumen de información. Tenemos que 1.315 alumnos tuvieron en promedio 528 puntos. Y eso obviamente no es que todos tuvieron 528 puntos, sino que en promedio, ¿ya? Y es lo que también vamos a ver esta clase, que vamos a ver el promedio, ¿ya? Vamos a ver el promedio. La desviación no nos interesa, no la van a medir tampoco, no es algo que entre en las pruebas, ¿ya? Pero para que tengan una idea, la desviación simplemente es la diferencia que hay de cada puntaje respecto del promedio, es decir, eh, como más o menos qué tanto se alejan cada puntaje de los 1.315 alumnos del promedio. Ahí hay que sacarlo uno a uno, ¿no? O sea, hay que considerarlos todos. Bueno, y como ven después la carrera 2 la carrera 2 que puede ser medicina, ¿cierto? En la carrera 2 que puede ser medicina, participaron 781 estudiantes, alumnos, y el promedio fue de 507. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Esos son tablas, bueno, esto se llaman tablas de frecuencia, ¿cierto? Así como se le llama popularmente. ¿Ya? Me refiero popularmente cuando digo eso, me refiero a que lo van a ver como, como tabla de frecuencia, ¿ya? Porque a este proceso también se le llama tabulación de datos, pero tabulación no es tan utilizado. O sea, el proceso de generar una tabla de frecuencia se llama tabulación de datos, que significa como tabular, es como escribir los datos en una tabla, ¿ya? Entonces yo le hablaba de que había una población, ¿cierto? Había una muestra. La población es un conjunto más grande, ¿cierto? Que tienen algo en común, características comunes. Por ejemplo, la población podría ser un ejemplo de población. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con, insisto, de nuevo lo repito, no tiene nada que ver con las poblaciones, ya no sé, po, por ejemplo, la población, no sé, eh, de Intrans, la población Esperanza, no sé, no tiene nada que ver con ese, no es ese concepto, ¿ya? Porque obviamente se podría confundir, pero es muy parecido, ¿ya? Porque dice que la población Buenas es una tardes, colección o profesor. conjunto. Disculpe la hora. Hola, buenas tardes. Dice que la población es una colección de conjuntos de individuos o objetos que poseen características comunes. Entonces, por eso también se le llama población a las poblaciones, po, porque igual tienen características comunes, o sea, no es que uno tenga que ser como los vecinos, ya no se trata de eso, no se trata de eso, pero características comunes que viven en un espacio geográfico eh, s- similar, o sea, más que similar, igual, viven en el mismo lugar, po, ¿cierto? En el mismo espacio. Si tuviera una población nunca va a ser tan grande. Estoy hablando de las poblaciones, ¿cierto? De las ciudades. Ya, entonces la población es simplemente una colección. Colección significa un conjunto nomás, ya, puede ser lo mismo. Porque ahí dice colección o conjunto de individuos, pueden ser personas, pueden ser objetos o eventos, ya que poseen características comunes. Por ejemplo, una población sería los chilenos. Los chilenos es una población, ¿ya? Los chilenos. ¿Y cuántos son? Bueno, como 19 millones, ¿cierto? No sé, ya van para los 20. Eh, es una población, ¿ya? Y una muestra de los chilenos sería eh, los, los santiaguinos, ¿ya? Los santiaguinos, porque Santiago no es Chile, pues, obviamente, no todo Santiago es Chile, así que en Chile igual, bueno, perdón, en Santiago igual hay una muestra bastante representativa, y ahí podríamos aplicar la palabra representativa, porque una muestra es una parte de esa población. Por eso se ocupa la palabra muestra de sangre, ¿cierto? ¿Por qué muestra de sangre? Porque es una parte de tu sangre, no es toda tu sangre, ¿ya?
muestra de orina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una parte, ¿cierto? Uno necesita un poco, ¿cierto? Para los médicos para que ellos puedan hacer los exámenes. Entonces, por eso se puede asimilar la palabra muestra. Y una muestra de la palabra de la población chilenos sería los santiaguinos. ¿Y por qué es una muestra representativa? Porque la ciudad, o más que nada la región metropolitana, es la región más grande del país en términos de población, en términos de cantidad de personas, ¿cierto? Esa sería una muestra bastante representativa porque en Santiago deben haber como 6 7 millones, entonces es bastante representativa. Otra muestra sería, no sé, por los rancagüinos, ¿ya? De Rancagua. Pero esa muestra no sería tan representativa porque en Rancagua no hay tantas personas, deben haber unos 300.000, qué sé yo, aproximadamente. Entonces, 200 y tantos mil y muy poco, en comparación a todos, ¿cierto? A todos los chilenos. Ya, la clase anterior hicimos una encuesta, ¿cierto? Donde participaron ustedes. Ustedes fueron los encuestados y yo la hice en vivo, ¿cierto? En donde yo pregunté cuántas personas viven en su casa, ¿ya? En su hogar. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? ¿Cuántos son los que viven ahí? ¿Ya? Y unos respondieron 6, perdón, 5, 6, 2, 5. Esos números los hago por si alguien no está en esta clase y no estuvo en la anterior. Esos números están tachados porque nosotros fuimos contando la cantidad de números, pues. Ya. Y aquí vamos a la tabla. Está la variable, ¿cierto? La variable que es 2. ¿Por qué la variable comienza desde el 2? No comienza desde el 1 porque no hay nadie que viva solo. De todos los que les pregunté, nadie vive con una persona en su hogar que sería el mismo, ¿cierto? Es decir, nadie vive con cero personas, o sea, nadie vive solo, ¿cierto? Todo, ¿ya? Y la variable tampoco podría ser cero, imposible porque nadie vive en un lugar donde no sea, hayan cero personas, o sea, sin incluirse el mismo que vive ahí, pues, ¿cierto? Sería imposible, ¿cierto? O sea, existen casas donde no viven personas, sí, pues, obviamente casas abandonadas, pero nadie podría decir yo en mi casa vive cero personas, porque lo mínimo es uno, que es el mismo, ¿cierto? Acá comienza de dos porque porque pregunta perdón, cuántas personas viven en su casa referente a la cantidad, ¿cierto? Y el dos, ¿cuántas veces aparece? Y bueno, ¿por qué se llama variable? Porque simplemente va cambiando su valor, va variando. Es decir, naturalmente es una variable, no puede ser que uno diga eh, imposible, ¿cierto? Imposible que en todas las casas vivan la misma cantidad de personas. De hecho, no es necesario ni mencionarlo. Pero es para darle más claridad a la definición de la palabra variable, ¿ya? Variables son cosas que van cambiando. La variable, el tiempo es una variable, ¿cierto? El clima es una variable. eh, no sé, el tiempo que demoro en tomar la micro es una variable. Nadie se demora todos los días lo mismo en tomar la micro. Nadie, ¿cierto? Imposible. Posible, bueno, puede que un día se demoró 20 minutos y el otro día también justo se demoró 20 minutos, pero y los segundos también influyen. Entonces nunca se va a demorar lo mismo. Ya la variable 2 3 porque 4 5 y 6 porque son las cantidades de personas que viven en las casas. Mm. Acá tenemos, ¿ven? Ahí están los resultados de la encuesta. En total, 25 personas respondieron, ¿ya? Y eh, ¿cuántas personas respondieron 2 como respuesta? ¿Qué significa que cuántas personas en cuántas casas viven dos en su hogar? 6 personas, ¿ya? 6 personas respondieron que viven dos personas en su casa. Es decir, hay 6 casas con 2 personas, ¿ya? También podríamos interpretarlo así. Hay 3 casas acá, porque esto es la F. Bueno, estoy recordando igual, así que mejor recordarlo bien, así también como que repasamos y retomamos. La F minúscula, ¿ya? Yo la hago así como media curva, ¿cierto? Si ustedes la ven en un teclado se va a ver así, algo así. ¿Ya? A ver. Aquí aparecen solo los mayúsculas, ¿ya? Pero así como para que notarla más que una F chica y la F mayúscula la hago más cuadrada, más grande, ¿cierto? Para que se note. ¿Ya? Pero vamos con la F minúscula. La F minúscula es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Eso lo habíamos escrito aquí, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite cada valor o cada variable. Debe haber sido más apropiado, ¿cierto? Ya. ¿Cuántas veces se repite el 2 como variable? 6 veces, entonces por eso la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el 3 como variable? 3 veces, es decir, hay 3 casas donde viven 3 personas. 9 veces es el número que más
perdón, 9 veces se repite el 4, ¿cierto? Donde el 4 es el número que más se repite. Es decir, muchas más personas respondieron 4 que otros, que otros números, que otros valores. 4 es un número muy frecuente y cuando un número es muy frecuente, significa que es, bueno, después vamos a hablar de eso. Hay una palabra que se llama moda, significa que es la moda, ¿ya? Entonces, 4 es el valor que más se repite. Es decir, podríamos decir, ¿cuál es la cantidad de personas que más se repite o sea, la cantidad de personas que viven en un hogar que más se repite sería 4? Es decir, hay más personas donde viven 4 personas en las casas que 2 personas en las casas, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente, así vamos obteniendo los otros valores. Y después viene la frecuencia acumulada, ¿ya? Que la palabra acumular es juntar, po, ¿cierto? Juntar. Entonces se va acumulando la frecuencia anterior, ya se va sumando, se va agregando. Y podemos ver que la primera es 6 porque hasta el momento hay una acumulación de 6. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de personas que respondieron ese variable, el 2, ¿ya? Entonces hasta el momento han respondido 6 personas, ¿cierto? Podríamos decirlo porque esto va en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Y hasta el momento hay 6 personas que respondieron. Después, si nosotros vamos a ver, aquí yo le había dicho que estas son filas, ¿ya? Lo que son horizontales son filas, 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 y columnas son las que son verticales. Siempre es así, ¿ya? No se puede dudar de eso, ¿ya? Porque es algo absoluto, es para poder indicar, ¿cierto? O explicar algo mejor. Y aquí tenemos la fila 2, tenemos la fila 3, tenemos la fila 4, tenemos la fila 5. Entonces, en la fila 2 voy a borrar eso. En la fila 2 hasta el momento, digo hasta el momento porque hasta aquí se le ha consultado a 9 personas. Porque si usted se fija en la frecuencia perdón, absoluta, que es la F minúscula, absoluta es porque es la instantánea, por así decirlo, ¿ya? Eh, entonces hasta el momento se le ha preguntado a 6 personas y a 3 personas, que son 9. Por eso estos dos han acumulado 9, 9 en cantidad, ¿ya? Después hasta acá, miren, hasta la fila 3 han acumulado 18. ¿Y por qué 18? Porque si somos 6 más 3 más 9 son 18. 6 más 3 son 9, más 9 son 18, ¿ya? Y a la fila 4 eh, se ha acumulado, espérame, en la fila 4, o en la 3 y en la fila 4 se ha acumulado 22 personas encuestadas, ¿ya? Porque si nos ponemos a ver, tenemos 6 más 3 son 9 más 9 son 18 más 4 son 22, ¿ya? Pero fíjense que hasta acá llegamos 18, entonces no es necesario sumar todo de nuevo. Si es que hasta acá llegamos 18, si en la fila 3 hay 18 personas, basta con sumarle al 18 la siguiente fila, que es 4, y obtengo la frecuencia acumulada de la fila 4. La frecuencia acumulada de la fila 5 también. Basta con sumarle al 22 el 3 porque hasta la fila 4 yo llevo a una acumulación de 22, es decir, 6 más 3 más 9 más 4 suman 22. Entonces, ¿ven? Basta con sumarle el siguiente nomás y obtengo la frecuencia acumulada, ¿ya? De la fila 5, de la última fila. Y como pueden ver, la frecuencia acumulada suma 25, coincide con el total de personas encuestadas. Y siempre tiene que ser así, siempre. Si el último valor de la frecuencia acumulada, ya de la F grande o F mayúscula, no les da el total de personas encuestadas, entonces hay algo mal. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo, estoy sumando esto: 6, 3, 9, 4 y 3. ¿Y de dónde saqué el 6? De acá. Hay 6 personas que respondieron 2. ¿De dónde saqué el 3? De acá. Hay 3 personas que respondieron 3. ¿Ven? Y así sucesivamente. Entonces, por así decirlo, en este caso, porque esto puede cambiar, en este caso, la frecuencia absoluta, es el número de personas que respondieron, ¿cierto? Y la frecuencia acumulada es la acumulación del número de personas que respondieron, ¿ya? Y yo le había hecho una pregunta, por ejemplo, ¿en cuántas casas viven menos de 5 personas? ¿Cómo sé en cuántas casas viven menos de 5 personas? Tengo que ver la frecuencia acumulada y tengo que ver acá, 18, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta ¿en cuántas casas viven menos de 5 personas? Es lo mismo que me preguntan ¿en cuántas casas viven 2, 3 o 4 personas? O hasta 4, ¿cierto? Entonces son todas estas, serían 18, ¿ya? Porque dicen menos de 5, aquí viven 5, ¿ya? Y aquí les dije que íbamos a continuar con esto, que nos falta hacer otra fila más,
perdón, otra columna, esta es una columna, las que son verticales, en donde va a decir lo siguiente. Frecuencia la relativa, ya le vamos a poner una R de relativa porcentual, ¿ya? Es la frecuencia relativa porcentual. ¿Y qué es la frecuencia relativa porcentual? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, les voy a explicar el tiro. La frecuencia relativa porcentual es, bueno, eh, voy a explicar qué es y voy a explicar cómo se calcula, ¿ya? Em, ya, esta frecuencia relativa porcentual es más que nada el porcentaje, el porcentaje que, que representa 6 del total. O, dicho de otra manera, la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje que representa la frecuencia absoluta respecto del total, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que 6 personas representan, no sé, el 15% del total, entonces aquí tendría que poner 15%, ¿ya? Es decir, hay 6, un 15%, aquí después decimos un 15% de las casas, en un 15% de las casas viven 2 personas, ¿ya? Para eso sirve la frecuencia relativa, porque nos va hablando en porcentaje, es como que un poco más clara la información, porque estamos hablando de que el máximo es un 100%, entonces, si decimos 15%, pensamos no es tanto, 15% está lejos de 100. Pero supongamos que hay un valor que dice 90%, el 90% es muy alto, ¿cierto? Entonces sería un valor bastante importante o una frecuencia bastante importante respecto del total. Ya, más o menos dije qué es. Ahora voy a decir cómo se calcula. Pero el cálculo, la verdad es que no nos debería importar mucho a nosotros porque nosotros, a ustedes la prueba no le van a hacer calcular estas cosas, ya. Solamente les van a hacer interpretar estas tablas, ya más que nada. Pero igual lo voy a hacer rápido para... Bueno, la verdad es que igual tengo que obtener estos valores porque esta tabla la estoy elaborando a partir de un ejemplo real, concreto, que son ustedes. Las respuestas son de ustedes, así que esta tabla y este análisis estadístico es real. No es como que está copiado de un libro, ¿sí? ¿Cierto? Estamos haciendo un análisis estadístico de las personas, de la cantidad de personas que viven en las casas de los estudiantes que están acá en esta clase, ¿ya? O en la clase anterior, que hay varios que no están presentes, que sí estuvieron en la clase anterior. Ya. Entonces la frecuencia relativa porcentual se calcula simplemente dividiendo la frecuencia relativa, que es esta, ¿cierto? Dividido por n, ¿ya? ¿Y qué es n? Recordemos que n es el total, ¿ya? Ahí está todo, es el total n, ¿ya? N es 25. Entonces, y después finalmente esto lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje, ¿ya? Finalmente lo multiplico por 100. Entonces divido f en n multiplicado por 100, ¿ya? Para obtener este porcentaje que está aquí, ¿ya? Ese porcentaje que está ahí, que estoy destacando. Atentos con lo que destaco porque de esa manera me comunico bien y expreso bien lo que quiero decir. Tienen que mirar ahí la cámara, perdón, su pantalla. Entonces, esa frecuencia relativa porcentual, miren, fíjense que F es de frecuencia, R es de relativo y ahí está el signo de porcentaje. Así que no es fácil, no es difícil acordarse de este concepto, de qué significa F, R porcentaje, ¿cierto? Frecuencia relativa porcentual. Esa frecuencia relativa porcentual, ¿cómo la obtengo? ¿Cómo la consigo? Como ya le había dicho, dividiendo f en n y multiplicando por 100. ¿Y quién es f? En este caso sería 6 porque estoy completando esta fila. Tengo que buscar la frecuencia absoluta de la misma fila. Ojo, la frecuencia absoluta, no la frecuencia acumulada. Y dividirlo, es decir, 6 dividido en n. ¿Y quién es n? Es 25. N es el total. Y después todo eso multiplicarlo por 100, ¿ya? Por 100. Eso lo pueden hacer con calculadora, ¿ya? Si quieren, si quieren lo van haciendo ustedes, ¿ya? Porque igual, para que aprendan a usar la calculadora. Yo igual lo voy a hacer, pero miren, tengo que dividir 6 porque es la frecuencia absoluta, dividido en 100, perdón, dividido en 25, que es el total, y después lo multiplico por 100. Háganlo ustedes en la calculadora y me dicen qué valor debería ir acá, ¿ya? Yo también voy a abrir una calculadora mientras tanto, que tengo que buscarla aquí en internet, y lo voy a hacer también.
Si alguien quiere, puede hacerlo mientras para que practique cómo se usa la calculadora y lo escribe en el chat el resultado, ¿ya? ¿De qué? De lo que está ahí, ¿cierto? De 6 dividido en 25 y después multiplicado por 100. ¿Ya? Ahí alguien dijo 24, ¿ya? Yo ahora lo voy a hacer. Estoy buscando una calculadora y lo voy a comprobar, ¿ya? Entonces sería 6. Ahora encontré una calculadora dividido en 25, ¿ya? Y eso por 100. 24, bien, ¿ya? 24%, excelente, ¿ya? Bien, ¿ya? Entonces, claro, la respuesta es 24 o 24%. Ya, no, no es que de lo mismo, pero me refiero a que, miren, aquí dice frecuencia relativa porcentual. Entonces yo puedo poner acá 24 nomás, si quiero, ¿ya? 24 nomás, porque aquí está el porcentaje. Igual sería importante poner ahí el porcentaje como para hacer énfasis o, o darle más realce a que estamos hablando del porcentaje, ¿cierto? Ya. Y miren, ¿qué es la frecuencia? Vamos desde el principio, pero muy rápido. ¿Qué es F minúscula? Es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite el 2. Aquí, 6 veces se repite el 2, es decir, en 6 casas viven 2 personas. 3 veces se repite el 3, es decir, en 3 casas viven 3 personas. 9 veces se repite el 4, que es el número que más se repite, es decir, en 9 casas viven 4 personas. Entonces 4 sería como la moda, que después vamos a hablar de qué es la moda, pero ya más o menos van entendiendo que la moda es el dato que más se repite. ¿Ya? Así como la moda de la ropa o la moda de la música, ¿cierto? Lo que está de moda es lo que más se repite, ¿cierto? Aquí el concepto es similar. En 4 casas viven 5 personas y en 3 casas viven 6 personas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el número de la frecuencia más grande siempre se va a generar al medio, o no necesariamente justo al medio, pero por ahí cerca del medio, porque es natural que es como el promedio, ¿ya? Es natural que siempre los valores más comunes, ¿ya? Estén al medio. Es natural porque, por ejemplo, 6 personas, igual tampoco es tanto, pero imagínense en una casa no es muy común que vivan 6 personas, así como, o sea, no es que no sea común, no es que sea raro para nada, ¿no? Pero generalmente la mayoría de las casas viven como 3, 4, ¿cierto? Por ahí rondea. Entonces siempre al medio se va a concentrar la mayor cantidad de datos. Igual que la altura. Por ejemplo, imagínense, medimos la altura de la persona. eh, no se va a concentrar en 1,90 m la mayor cantidad de personas, pues son menos los que miden 1,90 m, ¿cierto? Sobre todo en este país. ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿qué significa? Significa que en el 24% de los hogares de los encuestados, que son ustedes, viven 2 personas. ¿Ya? Y aquí cuando lo vemos por porcentaje es como más fácil verlo, ¿ya? Y vamos a seguir, pues. Díganme el siguiente porcentaje de esa fila. Aplica en calculadora, ahí no demoran nada, ¿cierto? Vamos, ayúdenme. Yo obviamente igual lo voy a hacer, ¿ya? Pero así ustedes practican mientras tanto eso, ¿cierto? Ya, lo único que hay que hacer ahora es lo mismo, miren. ¿Y qué es lo mismo? La frecuencia relativa de esta fila, que sería 3 dividido en 25 y después lo multiplico por 100. Es decir, lo que va cambiando es este valor, ¿cierto? 3 dividido en 25 y después lo multiplico por 100. ¿Y por qué? Porque ahí está la fórmula, pues miren. Para sacar la frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa de esa misma fila, obviamente, de esa misma fila. Perdón, en la frecuencia absoluta, me equivoqué. Voy a decirlo de nuevo porque me equivoqué en un concepto ya. Para obtener la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Simplemente debo eh, obtener o identificar la frecuencia absoluta de esa misma fila, obviamente, ¿cierto? De la misma fila, ¿ya? La frecuencia absoluta, y dividirlo en la cantidad de datos que hay y después lo multiplico por 100, ¿ya? Y ahí 2 personas me respondieron 12, muchas gracias, ¿ya? Los mismos que respondieron delante dijeron 12. Y si los dos respondieron lo mismo, yo creo que está bien, pero lo voy a verificar igual yo en la calculadora, ¿ya? Y eso es 12, muy bien. Entonces, el 12%, ¿cierto? Insisto, uno podría escribir solamente 12 y saber que está hablando de 12% porque estamos en la columna de la frecuencia relativa porcentual, o sea, no podría ser 12 unidades, 12 personas, no, 12%. Estamos en la columna del porcentaje, pero igual yo le voy a poner el porcentaje ahí como para enfatizar más aún y se vea más aún, ¿ya? De hecho, hasta con rojo está, ¿cierto? O morado, no sé qué color este. O sea, burdeos con un rojo más oscuro. Pero miren, eh, entonces, en un 12% de las casas viven 3 personas.
¿Ven? ¿Qué sirve el porcentaje? Ya, vamos con la siguiente. Dígame la siguiente. La fila 3. Frecuencia de la fila 3. ¿Ya? Tengo que poner el 9 dividido en, ¿cierto? En 25 y multiplicado por 100. Ahí alguien ya dijo 36. Bien. Dos veces. Dos personas dijeron 36. Perfecto. ¿Ya? Y es 36%. ¿Ya? 36. Estaba bien. 36%. ¿Y qué significa? Oh, perdón, mejor dicho, ¿cómo lo obtuve? ¿Cómo obtuve el 36? Simplemente reemplazando acá la frecuencia de esa fila, es decir, que sería 9, ¿cierto? Ese 9, ¿ya? Aquí lo único que hago es cambiar eso por 9, ¿cierto? Pongo un 9, ¿ya? Pongo un 9, lo divido en 25, que es el total, y lo multiplico por 100. Es decir, lo único que va a ir cambiando es eso, la frecuencia, ¿ya? La frecuencia de esa misma fila, de la fila que quiero obtener, ¿cierto? Entonces, 9 dividido en 25 por 100 son 36. Y hasta el momento es el porcentaje más alto, 36%. 36% igual un porcentaje considerable al superar el tercio, ¿cierto? Porque si pensamos superar un tercio de, del 100% de personas, ¿cierto? De las 25 personas. Y 36% vendría de representar 4. ¿Qué significa ese 4? 4 habitantes, 4 personas que viven en ese hogar. Entonces, se dice que en un 36% de los hogares viven 4 personas. Podemos decir eso. Y después, ¿cuál sería la siguiente? Ya lo tenía listo para eso, que respondieron al tiro 16. Vamos a ver. Sería 4 por 25, 7 un cuarto. Perdón. Ya, sí, está bien. Es 16. Muy bien. 16%. ¿Ya? Y como ven, va bajando, ¿cierto? Porque hay menos personas, que son 4 las que vienen, perdón, son 4 hogares en donde viven 5 personas, ¿ya? Ahora el siguiente respondieron al tiro. Se nota que el internet también es rápido, porque me llega la información demasiado rápido. Ya, ¿y qué dijeron? Lo había visto recién. 12%. Ah, pero miren, fíjense, 12% ya se había repetido. ¿Por qué? Miren lo que va a destacar. Porque aquí ya tenía un 3, po, ¿cierto? Entonces, obviamente va a ser lo mismo. Es decir, 3 representa el 12% de los encuestados. 3. O es decir, en el 12% de los hogares, ¿ya? Viven, miren, en el 12% de los hogares viven 3 personas, ¿ya? Pero también en el 12% de los hogares viven 6 personas, ¿ya? Entonces, en el 12% de los hogares viven 3 o 6 personas. Eso también podríamos decirlo. Ya. Bien. ¿Y saben lo que pasa? O más que lo que pasa, si yo sumo todos estos porcentajes, debería sumar 100%. ¿Ya? O si no, estoy mal. ¿Ya? Voy a comprobarlo. 24 más 12, 24 más 12 más 36. Hay que comprobar eso. 24 más 12 más 36. 24 más 12 más 36 más 16 más 12. Ya, a ver. Sí, suma 100. Ya, bien. Suma 100. Entonces, ¿por qué tiene que sumar 100? Es importante que si no suma 100 está malo. Porque son los porcentajes de las personas encuestadas. Pues entonces al final el 24% de personas, el 12% de las 25 personas, el 36% y todo. Si sumo todos deberían representar el 100%, que son las 25 personas. Y ahora vamos con el siguiente y último. Por fin. Por fin pudimos llegar al último ya. Pero eso no se acaba acá. Todavía queda mucho más. F mayúscula. R porcentual. Y yo creo que ya saben qué significa, que es la frecuencia anterior, frecuencia relativa porcentual, que es más que nada el porcentaje, pero acumulado. Es decir, es la acumulación del anterior. Si ustedes se fijan, la F grande, la F mayúscula siempre representa la acumulación de la anterior, ¿ven? Aquí en este caso representa la acumulación de la anterior
Y aquí también va a representar eso, va a representar la acumulación de los porcentajes que obtuvimos anteriormente. Ya, así que vamos a cerrar esta columna así y para poder escribir acá. Acá no tenemos que hacer cálculos con fórmulas, no, solamente es la acumulación de la anterior. Entonces, hasta aquí llevamos un 24%. Siempre el primer valor, como se dan cuenta, se va a copiar, porque no hay nada más. ¿Ya? Y después acá sería la acumulación de estos dos, de los dos. Esta fila corresponde a la acumulación de esa fila hacia atrás, ¿ya? O mejor dicho, de toda la fila hasta acá, hasta esta fila, ¿ya? Entonces, sumamos simplemente 24 y 12, y eso sería 36, ¿ya? 36. Es decir, hasta acá ya un 36%, a eso se refiere. Después acá está la fila 3, ¿ya? Atentos, le voy a dar el nombre el número de la fila mejor para identificarla. La fila 3 vendría a representar la acumulación de la fila uno y 2. ¿Ven? Por eso es más fácil decirlo con números, porque se puede entender. La fila 3 es la acumulación de la fila uno y 2. Y la acumulación de la fila uno y 2 son... Perdón, la fila 3 es la acumulación de la fila uno, 2 y 3. ¿Ya? Porque la fila 2 es la acumulación de la uno y 2. ¿Ya? Y la fila uno es la acumulación de la fila uno nomás. No hay más. ¿Ya? Entonces la acumulación hasta esta fila, hasta aquí, entonces este se considera. Por lo tanto sería 24 más 12, que son 36, y más 36. ¿Ya? Pero para eso basta solamente sumar 36 con 36. Ya, y eso sería 72, si no me equivoco. Y si me equivoco, después no me voy a dar cuenta porque aquí debería llegar a 100%. ¿Ya? Así que, veamos. Después, en la fila 4, ya estoy haciendo la fila 4, la número 4. Debería escribir la acumulación de todos estos porcentajes hasta la fila 4. Entonces, sumar 24 más 12 más 36 más 16. Pero no, necesito sumar 24 más 12 más 36, ya que la suma de 24, 12 y 36 se encuentra aquí, que es 72. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar a 72, sumarle el 16. Ya, y 72 más 16 serían... A ver, tengo 88%. ¿Ya? Y la última, finalmente, el 88%, que es la acumulación hasta la fila número 4. Para obtener la fila número 5 tengo que sumarle simplemente el valor de la frecuencia relativa porcentual de la fila 5, que sería 12 más 88, o 88 más 12 de lo mismo. Y eso me da 100, y aquí siempre tiene que terminar en 100. Si ustedes se fijan, la frecuencia relativa, perdón, las frecuencias acumuladas, en las frecuencias acumuladas, como esa, que es la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta, o esa, que es la frecuencia acumulada de la frecuencia relativa, porcentual, todas las frecuencias acumuladas, las acumulaciones, al final, eh, al final tengo que obtener el valor total, porque esa es la acumulación. Entonces, si te dan cuenta, obtengo 25, que es el total, y acá obtengo 100%, que representa el total. ¿Para qué me sirve la frecuencia relativa porcentual? Para hablar algo parecido a lo que estaba hablando con la otra frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada porcentual me sirve para decir, por ejemplo, eh, no sé, en un 88% de los hogares viven de 5 personas o menos, viven entre 5 o menos personas en las casas, ¿cierto? En los hogares. Para eso me sirve. O puedo decir que existe un 72% de las casas en donde viven 4 o menos personas, ¿sí? O hasta 4 personas, ¿ya? En un 72% de los hogares viven hasta 4 personas, es decir, 2, 3 o 4. Y como pueden ver, en un 100% de los hogares de los encuestados, porque son ustedes nomás los encuestados, viven de 6 o menos personas, ¿ya? Y obvio, porque es el máximo. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver otro tema. Ya, ahora vamos a hablar de... a ver, vamos a ver un poquito lo que son... No sé si alcancemos a ver lo que les dije yo, el promedio y todo eso. Eso lo vamos a dejar quizás para la otra clase. Porque indirectamente relacionado con esto están los gráficos, ¿ya? La representación gráfica de la información, ¿ya? Porque esta representación a través de una tabla, sí, si bien es cierto, es un poco más gráfico, pero existen otras cosas que son, eh,
Ya existen gráficos en donde se representa esta información y se resume eh, de forma mucho más resumida, ¿cierto? O se presenta la información mucho más resumida, mejor dicho. ¿Cierto? A eso me refiero. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos los gráficos, representación gráfica de la información, ¿ya? Lo voy a poner como aquí para ordenarlo. Aquí, ya. Representación gráfica e interpretación de esa misma representación. ¿Ya? Representación gráfica e interpretación de gráficos, por eso dice eso. Ya. Entonces, tenemos, primero, miren, la verdad es que los voy a nombrar nomás. Los voy a nombrar porque lo importante es analizarlos después. El primero que tenemos, el histograma. ¿Ya? Y si ustedes han visto, la información de repente se resume así con estas barras, ¿cierto? Como típico estos que salen, no sé, no puede ser en algún comercial, película, donde se analiza información, ¿cierto? Típico así de la economía también que hacen eso, ¿cierto? Y hacen un análisis de la información, ¿cierto? Encuesta, bien. Ahí puso encuesta, ¿cierto? En el chat. Ya, entonces eso es un histograma. Bueno, ¿y para qué sirve el histograma? Ya, a ver, como lo típico que preguntan los niños, los más chicos, algunos adultos también preguntan, profe, ¿para qué me sirve esto? Una de las preguntas más frecuentes que hacen. Me dicen, profe, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Yo a veces les digo, no le sirve de nada si es que ustedes no lo encuentran una aplicación para lo que les sirva ya. Por ejemplo, hay cosas que en la vida cotidiana no van a servir. Entonces la pregunta no es como si me sirve, como dicen algunos, me sirve para comprar pan. No, pues obvio que no sirve para comprar pan, pero puedo comprar pan sin saber eso, ¿ya? Pero sí, esto sirve para analizar información, si yo quiero culturizarme más, no sé, sobre algún tema, voy a ir a lo gráfico y me voy a dar cuenta ya. Pero vamos a ver, miren, ¿qué son qué son estos histogramas? ¿Ya? Porque esto se llama histograma. Ahí está en la pizarra, ¿cierto? Y yo les voy a explicar que simplemente son gráficos, ¿ya? Que se usan para representar datos agrupados en intervalos, ¿ya? Fíjense, ahí ustedes tienen que estar atentos si alguien quiere ir guardando la información, que no es necesario porque hay un video después que graban y suben a YouTube, pero bueno, también ver el video de nuevo sería un cacho. Así que, o más que un cacho, no es van a usar más tiempo. Si ya estuvieron en la clase, no es necesario ver el video de nuevo porque van a estar utilizando el doble del tiempo para la misma información. Pero ahí pueden sacarle un pantallazo. Esto es una foto y ustedes tienen que estar atentos ahí a cuando se vea toda la información y identificar bien en qué momento podría. Yo creo que estos momentos son ahí, por ejemplo, sería ideal porque aquí hay un título, ¿ven? Hay un concepto que es histograma, una imagen y su definición, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Son gráficos que se usan para representar datos agrupados en intervalos. Bueno, si lo leo así, quizás no voy a entender nada, ¿cierto? ¿Ya? Pero vamos por partes. Se usan para representar datos agrupados en intervalos. Miren, los datos agrupados en intervalos son los siguientes. A ver, déjenme. Ahora sí que creo que voy a tener que... Un ejemplo. Ya, aquí hay un ejemplo. Déjenme copiarlo. Ah, pero voy a copiar todo esto. Ya, espérame un poquito aquí. Aquí hay un ejemplo. Dice, en el siguiente histograma se muestran las estaturas. Bueno, tengo que poner el histograma, sí o sí. ¿Ya? Que sería... mm, Miren, aquí tengo un pequeño problema que está como mal. El que hizo, porque estoy sacándolo yo de un libro, pero el que hizo este libro, o esta copia, miren, lo hizo mal acá, puso algo encima.
unas letras encima de los números, como que se le corrió la imagen, no sé. Y aquí también, aquí debería haber otra cosa, ¿ya? Pero, miren, por eso aparecen esas letras. Pero sí, yo creo que se va a entender, miren, ya. Ese es el histograma, ese es el histograma. Ya, yo lo estoy agrandando para que lo vean. Aquí hay un 10, 12, 14, va de 2 en 2. Ya, igual voy a poner aquí el 14, ¿ven? Ya, 14, 16, y hasta ahí llega. Ujú. Ya, pero esos números no dicen nada si yo no leo el contexto. Veamos, aquí está el ejemplo. Yo lo voy leyendo también, dice, el siguiente histograma, que es ese, histograma, ese, ¿ya? Después le explico qué significa esa tabla. El siguiente histograma muestra las estaturas en centímetros, ¿ya? En centímetros, de un grupo de personas, considerando intervalos de la forma, ya, y aquí lo voy a explicar un poquito qué son los intervalos. ¿Ya? Esto debería estar. Ahí. Espérame un poquito. Ay, no sé qué pasa acá. Espérame. Ya, ahora sí. Esa es la forma que tiene el intervalo, ¿ya? Esta es la forma que tiene. ¿Qué significa? Aquí significa, bueno, un intervalo. ¿Qué es un intervalo, primero que todo? Un intervalo es un rango de valores, o mejor dicho, un espacio, como un espacio, es como un espacio en la recta numérica. Miren, voy a asociarlo con la recta numérica, que es algo que, por ejemplo, tengo el cero, tengo el uno, ¿cierto? El 2, el 3, el 4, ya. Eh, un rango sería, por ejemplo, entre uno y 4, ¿ya? Eso, así, para entenderlo mejor es como entre uno y 4, ¿ya? O entre 4 y 8. Es un espacio donde se admiten varios valores, donde están incluidos varios valores. Eso es un intervalo. Entonces los intervalos tienen esta forma, A, B, donde A es el, no sé, puede ser entre uno y 3, ¿ya? Por eso sale la letra en términos generales, pero podría ser entre uno y 3. Podría ser entre 3 y 100, ¿ya? Un intervalo podría ser bien amplio o más reducido. Y lo que hace ese paréntesis de corchete hacia afuera, porque este debería estar hacia adentro, ¿cierto? O sea, no es que debería, pero cuando un paréntesis se abre, después se cierra, ¿cierto? Es como difícil que vean un paréntesis hacia afuera. Pero bueno, esto es ¿por qué? Porque la A no está incluida, ¿ya? Y el 2 y el B sí está incluido. Pero vamos con el ejemplo mejor, porque quizás nos vamos a complicar de entender este concepto. Dicen, eh, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice. El siguiente histograma muestra estaturas, ¿cierto? De un grupo de personas, ¿ya? Eh, de este gráfico, dice, se puede deducir, ya, acá, acá están los intervalos. Miren, lo que pasa es que en esta tabla, esta es una tabla de frecuencia, pero a diferencia de lo anterior, miren, lo vamos a, lo vamos a relacionar y vincular con lo que estábamos haciendo nosotros, que es la cantidad de personas que viven en los hogares de ustedes, ¿cierto? Entonces, ustedes ven la variable que es 2, ¿cierto? O es 3, o es 4. ¿Ya? Un intervalo, una tabla de frecuencia con intervalo podría ser, no sé, entre 2 a 5 personas, ¿ya? Y yo podría decir, ¿cuánto? Entre 2 a 5 personas. Entonces, si en mi casa viven 3, yo estoy incluido ahí en ese intervalo. Si en mi casa viven 4, estoy incluido en ese intervalo. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace el intervalo? Aquí no era necesario porque hay valores exactos y son pocos las personas que están en encuestadas. No es necesario. ¿Por qué se hacen los intervalos cuando pase esto, por ejemplo, de la estatura, ¿ya? Porque, a ver, si yo le pregunto a 12 personas sobre su estatura, es difícil, es muy difícil que dos personas midan lo mismo. Entonces no va a haber así un valor. Aquí no va a poder poner la variable, no sé, por 1,62 m. Bueno, igual podría poner 1,63 m, 1,64 m, pero voy a tener que poner 12 valores diferentes y todos van a tener frecuencia uno, ¿ya? Porque van a ser representados por un solo valor. Pues, en cambio, en intervalo es como, ¿quién mide entre 130 a 140 centímetros? ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, podría yo decir, esto es como, no sé, pues, me imagino que pueden ser niños, ¿cierto? 130 centímetros, 1,30 m, o sea, 1,3 metros, ¿ya?
podría ser un grupo de jóvenes, ¿ya? De niños. Entonces le pregunto, ¿ya cuántos niños miden entre 130 a 140? ¿Ya? Y el que mida un valor que esté entre esos dos números está incluido aquí, ¿ya? La frecuencia es 12, ¿ya? Ah, pero espérense, aquí. Ah, no, no se le preguntó a 12 personas, no, no se le preguntó a 12 personas, ¿ya? Eh, Le preguntó a más personas. ¿Cómo se da la cantidad de personas que se le preguntó? Simplemente sumando todas las frecuencias, ¿ya? Sumando la frecuencia, ¿ya? Es decir, hay doce personas, 12 encuestados, que miden entre 130 y 140. Yo creo que por ahí va quedando más claro, ¿ya? Pregunta ahora a ustedes para que no se queden dormidos, ¿va? Porque esta clase ha sido muy expositiva, es decir, más de explicación, pero es que es necesario. Pregunta para ustedes, ¿cuántas personas miden entre 160 y 170 centímetros? ¿Cuántas personas miden entre 160 y 170? ¿Ya? Ya, alguien dijo 10. Bien, creo que la información está clara. Me parece muy bien. Alguien dijo 10 de nuevo. Primero puso cero, pero me imagino que no puso el uno, así que el tiro lo corrigió. Excelente. Ay, alguien de esta. Alguien usó la pizarra ahí para. Bien. Ya. Si alguien quiere, si alguien va a rayar, por ejemplo, ahí pueden rayar, ya, que sea borrado, ya, que sea borrado. Excelente. Porque, claro, quizá alguien no quiere escribir y está rayando ya. Que después ustedes tienen que poner ahí borrar, porque borrar la anotación lo que hicieron ya. Eh, pero bien, excelente, se entiende y creo que la información está clara. Perfecto. Ya, entonces, así, de eso se trata. Ejemplo por ejemplo, voy a sacar una foto ya. Sí, ahí faltó como el tiro. Ya nos queda, no nos queda casi nada. Ya, pero bueno, igual avanzamos. A ver, espérenme, déjenme tratar de juntar todo en un mismo lugar. No sé cómo lo puedo hacer, pero yo creo que sí. Total, después si se ve pequeño, no importa porque después uno le hace zoom a la imagen, ¿ya? Y esta cuestión está por lesionar. Ya, espérame un poquito, yo le aviso cuándo. A ver, eh, miren, yo le aviso cuándo. Yo creo que por ahí va la cosa, ya. Por ahí sí, ahí está todo, ya. Ahí está todo. No sé si ahí se ve, ¿me avisan? A mí me lo enseñaron en primero medio, bien. Sí, esta materia se enseña en varios cursos, ¿ya? Primero medio hay harto de esto. Ya, ¿están listos? Sí. Ya, ahora sigamos avanzando. Bueno, que mucho que avanzar no alcanzamos, así que vamos a analizar más esta información ya. Y con eso terminamos. Porque también tengo que terminar unos 2 minutos, 3 minutos que queden para terminar, porque eh, no sé ustedes, pero yo comienzo una clase inmediatamente al tiro. Entonces, por eso eh, no podría terminar exactamente a las 9. Si a las 9 tengo que ingresar a la otra, por cierto. Y quizás tengo que ir a buscar un vaso de agua y todo eso. Así que por si acaso. Ya siempre voy a terminar unos 2 minutos, 3 minutos antes. Lo menos voy a tratar de hacerlo el mayor tiempo posible. Pero miren, ya con esto terminamos. Entonces vamos a analizar un poco más este ejemplo, ¿ya? Es fácil, es fácil. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ah, y si alguien pregunta qué significa MC, miren, no nos preocupemos de eso porque yo estoy tomando estas cosas de otros libros ya, que salen cosas que no nos van a evaluar a nosotros, ¿ya? Pero para la duda de alguien, para los curiosos, simplemente MC significa marca de clase. Y la marca de clase es el promedio del intervalo, es como el promedio entre 130 y 140. 130 más 140 dividido en 2, y eso da 135. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Representa como, entre comillas, el promedio, pero no nos interesa. Ya, analicemos esta información. Hay 12, la frecuencia 12, es decir, hay 12 personas que miden entre 130 y 140. Hay 14 personas que miden entre 140 y 150, 16 personas que miden entre 150 y 160, y eso. Y toda esta información se representa en este gráfico. Fíjense, ¿ya? Lo que pasa es que aquí falta, miren, esto está mal copiado, está mal diseñado, porque miren, aquí abajo de la,
aquí, miren, aquí exactamente ahí abajo de las barras debería haber lo siguiente, debería estar el intervalo, debería aparecer aquí, ¿ya? 130 a 140, ¿ya? Abajo de cada barra. Entonces, por eso no se me aparece, pero es para representar la información. Entonces, aquí yo digo que la barra, miren, fíjese, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el 12. Es decir, hay 12 personas que miden entre 130 y 140, ¿ya? Y aquí debería decir entre 100, entre 140, ¿cierto? A 150, ¿ya? Este de aquí, el segundo. ¿Y cuánto, hasta dónde llega? Hasta el 14. ¿Ven? La altura representa la frecuencia, ¿ya? Esta altura representa, eh, perdón, sí, pues la frecuencia, ¿ya? Entonces, ahí está, 14. Después 16, ¿ven? La tercera barra, esta tercera barra representa la tercera fila. Y la cuarta fila se representa por la cuarta barra. ¿Ven? Que llega hasta el 10 también. O sea, no también, sino que la única que llega hasta el 10, ¿cierto? Y eso, nada más. Ya, la siguiente clase voy a continuar. Voy a empezar con este ejemplo para que no se pierdan, ¿ya? Así que se pueden desconectar. Dejamos hasta acá. Que estén bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, nos profe. vemos. Chao, chao.